Buenas noches, mi nombre es Javier Murillo, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, ¿cuáles son los tópicos jurídicos existentes en Harry Potter? Así que vamos con ello. En efecto, existen muchas relaciones entre el derecho y Harry Potter. Como recordarán, tenemos por un lado 7 libros y por otro lado tenemos 8 películas que conforman la saga principal. Adicionalmente, en la actualidad contamos con 2 películas extendidas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Entonces, existe infinidad de temas jurídicos en esta serie de obras. En principio tenemos derecho procesal, de derecho civil, de derecho penal, pero también tenemos temas mucho más especializados como datos personales y propiedad intelectual. Temas que incluso se relacionan con situaciones actuales, ¿no? Finalmente, cabe resaltar que lo que vamos a hacer en este video es plantear diversos problemas sin cerrar la discusión e incentivar al estudio e investigación de estos temas que finalmente enriquecen el estudio del derecho en sus diversas ramas, porque el cine y el derecho ayudan a eso, ayudan a ejemplificar temas que pueden tener connotación jurídica, o la propia ficción nos plantea temas que tienen connotación jurídica y efectivamente conviene también analizarlos desde nuestro punto de vista. Sí, tenemos temas de derecho constitucional en la saga de Harry Potter. En principio tenemos temas de estructura del Estado y también temas de derechos fundamentales. Por un lado, tenemos este Ministerio de Magia, ¿no? Que es el gobierno que rige en toda Inglaterra, en el mundo mágico, ¿no? Porque tiene una dicotomía entre el mundo mágico y el mundo muggle. Eh, Esa estructura del Estado tiene su réplica en un primer ministro del mundo muggle, y se ve que en la saga algunas veces interactúan, ¿no? Que se le advierten de los peligros que tiene el mundo mágico y que se trasladan al mundo muggle, y nos da a entender en cierto momento de que efectivamente existe una conexión entre ellos, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno es el que tiene el mundo mágico en Inglaterra? Yo creería y plantearía que se trata de un parlamentarismo inglés, como su contraparte del mundo muggle, en el sentido de que existe un ministro de magia, que es la categoría del primer ministro de Inglaterra, y efectivamente debe existir también un congreso o un parlamento, bueno, en este caso es un parlamento de magos, que emiten normas, y a la par un parlamento mágico, ¿no? Que emite las normas en el mundo jurídico. A la par, la saga extendida, que es Animales Fantásticos, nos demuestra cómo es la situación en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos existe una presidenta, ¿no? Es un sistema presidencialista, en donde efectivamente el poder está concentrado más en el presidente que en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, no me atrevería a cerrarlo todo, porque como vamos a ver en los aspectos procesales, el ministro de Magia tiene unas facultades excesivas a nuestro parecer, pero es una pregunta que nos deja abierta también a si existe la realeza, ¿no? Porque en efecto, en Inglaterra también existe el tema de la corona, y la reina está presente en el mundo mogul, y la pregunta es, ¿la reina Isabel está gobernando tanto al mundo mogul como al mundo mágico, o en efecto existe una realeza mágica? No lo sabemos, no lo deja entrever la saga, pero por ahí nos hace pensar que pueda ser el nexo de conexión entre los dos mundos, ¿no? Y que efectivamente los muggles como nosotros no tenemos conocimiento efectivo de cómo es el sistema de gobierno, ¿no? Por otro lado, el tema de los derechos fundamentales, solo por mencionar un tema en específico, tenemos el caso de la segregación o discriminación que existe en la práctica en la última parte de la saga, ¿no? Cuando el Ministerio de Magia es tomado por los mortífagos, y efectivamente se intenta instaurar esto de la raza pura, los sangre puras, y se trata de ver, ¿no? Cómo existen interrogatorios a las personas de si son
de sangre pura mágica, o si son los denominados, bueno, mal denominados, como tenemos nosotros también términos en el mundo muggle de decir ¿no? Negro, cholo, cualquiera de las connotaciones negativas que se da en la realidad al tema de discriminación. Decir sangre sucia en el mundo mágico es un tema de discriminación y conlleva a determinar que efectivamente las situaciones de discriminación tienen que ser punibles por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué Voldemort necesitaba que yo la tomara? Se atreve a decir su nombre. ¡Sangre sucia, maldito! Tranquila. Solo tiene curiosidad, ¿verdad? Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia inmunda. Pagarás por eso, Malfoy. Adicionalmente, también debe quedarse, debemos tomar el caso del mundo expandido, ¿no? Grindelwald, efectivamente, libra otra batalla que es entre el mundo mágico y el mundo muggle. Dice, oye, tenemos que salir del anonimato, ¿por qué no nos pueden ver? Nosotros tenemos que liberarnos de esta represión muggle. Se dice que yo odio al Enomagic, a los muggles, a los no magos, los sin hechizos. Y yo no los odio. No los odio. Porque yo no peleo por odio. Digo que los muggles no son inferiores. Son diferentes. No es que no valgan. Tienen otro valor. No son desechables. Solo tienen una disposición diferente. La magia florece solo en almas únicas. Se le otorga a los que tienen destinos importantes. Entonces, existen por lo menos dos formas de discriminación expresa en el mundo mágico, que sería uno entre muggles y magos y brujas, ¿no? Y la otra línea sería ya también entre sangre pura y sangre sucia, ¿no? Mal denominadas así, con una connotación negativa, pero es otro de los temas a tratar. El derecho civil también está muy presente en la saga de Harry Potter. Los supuestos de responsabilidad civil que tenemos y encontramos en la saga son diversos, pero vamos a tomar dos sobre el tema de criaturas mágicas y uno sobre el torneo de los tres magos. En este caso, el primer supuesto es cuando se efectúa la clase de criaturas mágicas en la cabaña de Hagrid, por el profesor Hagrid, que estaba a cargo de esta asignatura de criaturas mágicas. Tenemos al hipogrifo, Buckbeak, ¿no? Harry Potter, que efectúa el acercamiento con instrucciones del profesor de manera correcta. Se presenta, muestra respeto, le deja acariciar, sube a su lomo y viaja con él. Pero por otro lado tenemos a Draco Malfoy, que se acerca como le da la gana y obviamente el hipogrifo agarra y le quiebra el brazo, le rompe el brazo, le genera una herida bastante grande y profunda, ¿no? ¡Largo! Sí, no eres tan peligrosa, ¿o sí? Bestia asquerosa. Malfoy. No, Malfoy. Buckbeak. Toma, criatura tonta. ¡Me lastimó! ¡Moriré! Cálmate, solo fue un rasguño. ¡Hagrid! Hay que llevarlo enseguida al hospital. Sí, soy el profesor y lo haré. ¡Se arrepentirán! La clase acabó. Tú y tu maldito pollo. Hagrid se hace cargo y lo lleva a la enfermería. Pero analicemos la responsabilidad civil en este caso. O sea, existe un daño, efectivamente, en el brazo. Existe también un hecho generador que ha sido la picoteada, hay relación de causalidad entre los dos y el criterio de imputación debería ser el objetivo en vista de que es un manejo de animales peligrosos, ¿no? En varios códigos civiles existe este supuesto regulado y responde objetivamente quien tenía el deber de cuidado en este caso. Ahora bien,
tenemos que analizar dos cosas. Lo primero es que el colegio es quien debería responder, ¿no? Porque para cumplir las funciones de responsabilidad civil y que se efectúen mayores medidas de cuidado, es el colegio quien tiene que responder, no el profesor, porque el profesor lo despiden y efectivamente el colegio se lava las manos y punto. Por otro lado, también Draco Malfoy tiene parte de la culpa, ¿no? Se mete a culpa en el sentido coloquial, se mete a hacer las cosas sin instrucciones del profesor, y esto también genera o una exoneración o una limitación de responsabilidad civil. No es un supuesto en el cual va a responder objetivamente y no se puede utilizar causales de exoneración o de limitación de responsabilidad civil, porque efectivamente Draco Malfoy también ha actuado negligentemente. El otro supuesto de criaturas mágicas es cuando Newt Scamander en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos llega a Estados Unidos y se generan diversos daños, ¿no? Ruptura de ventanas de joyería, destrucción de edificios. Efectivamente, los animales que tenía Newt en su maletín son liberados y efectúan diversos daños por toda la ciudad, ¿no? El supuesto de responsabilidad civil es mucho más complejo porque no estamos seguros de que Newt Scamander haya dejado salir a todos, pero perdió control de la maleta, y la maleta era su mecanismo de control sobre los animales fantásticos y que generaron todos los daños, ¿no? El otro supuesto, el del torneo de los tres magos, tiene que ver ya también con la exoneración de responsabilidad que genera en el consorcio de colegios, por así decirlo, de estos colegios de Bulgaria, de Francia y de Inglaterra, que son Hogwarts quien organizaba, y auspiciado incluso por el Ministerio de Magia, porque Barty Crouch dice efectivamente que las decisiones y el Ministerio está presente y regula todo, ¿no? En este caso, el meter tu nombre en el cáliz de fuego genera una exoneración de responsabilidad implícita hacia el colegio, es decir, tú te estás autoponiendo en peligro, aceptando que van a haber daños. ¿Qué pasaba si en la primera prueba un dragón le cortaba el brazo a... ¿Hogwarts iba a responder por ese daño? Yo creería que no. Y efectivamente también en la saga es muy relevante, pero cuando matan a Cedric, Hogwarts no se hace responsable. Es más, el ministerio se lava las manos y dicen, no, el Cedric murió, es trágico, punto, pero ahí quedó la cosa. No existe responsabilidad. Yo creería que es como un tipo de deporte y esto genera un tema en el cual los daños no son punibles porque se está consintiendo, ¿no? Y vamos, esto lo vemos también en otro tipo de sagas como los Juegos del Hambre, en donde los distritos ponen a disposición a dos personas y vayan, mátense y nadie asume responsabilidad de la muerte, ¿no? Es un tema de exoneración de responsabilidad en actividades, no podríamos decir deportivas en el caso de los Juegos del Hambre, pero el torneo de los tres magos me parece que sería algo así como algo deportivo, ¿no? Un consorcio de colegios que efectúan una actividad deportiva en la cual conllevan riesgos y el propio participante, que tiene que ser mayor de una determinada edad, participa exonerando de la responsabilidad civil de los daños en el caso de que se efectúen dentro de este torneo. También existen otro tipo de problemas de derecho civil más relacionados al tema de familia y sucesiones en la saga, ¿no? Tenemos dos escenas específicas. La primera es cuando el ministro de magia va y se presenta entre Harry, Ron y Hermione a presentar el testamento de Dumbledore. En este caso,
Nuevamente, ¿no? El ministro de magia tiene unas potestades que exceden lo que tendría un primer ministro inglés, pero presenta el testamento, les otorga algunos bienes, ¿no? Efectivamente existe discrepancia sobre uno, que es la espada de Godric Gryffindor. Esta espada finalmente está desaparecida, pero la discusión teórica está ahí. Por su lado, el ministro dice, esto no lo puede dar Dumbledore porque no le pertenece. Lo otro es, Hermione dice sí, sin ninguna base legal, desde mi punto de vista, pero la discusión es muy buena para explicar también que, obviamente, la espada de Godric Gryffindor es parte del patrimonio cultural de la nación de Inglaterra, porque es uno de los padres fundadores de Hogwarts y efectivamente, tomando en vista la ley de patrimonio cultural de Perú, existe posibilidad de que un privado, dígase el colegio o dígase el mismo Dumbledore, pueda tener en su poder o en posesión un objeto de patrimonio cultural, pero sin embargo eso le sigue perteneciendo al Estado. Por ese lado, el ministro de magia está en lo correcto. Y efectivamente esto no se puede dar en legado ni por testamento, ¿no? Por otro lado, tenemos en el derecho de familia este tema medio complicado de que Sirius Black finalmente es el padrino de Harry Potter y efectivamente se dice que él luego vivirá con Harry, ¿no? Estoy eternamente agradecido por esto. A los dos. Quiero ir contigo. Quizás después. Por ahora mi vida es muy impredecible. Y además, tú debes estar aquí. Pero eres inocente. Pero tú lo sabes. Y eso es más que suficiente. Abajo, Buckbeak. Creo que ya te lo han dicho. Pero luces igual que tu padre. Menos los ojos. Sacástelos de... Mi madre. Es cruel que pasara más tiempo con James, Lily y no contigo. Pero entiende. Quienes nos aman jamás nos dejan. Un padrino, nombrado así como padrino de bautizo, de primera comunión, es un tema religioso que en general no tiene connotación jurídica en el plano común, ¿no? Fuera del aspecto religioso, pero nos ponemos a pensar y en este caso, investigando un poquito en lo que se ha dicho por la escritora y por los fans, se señala que Sirius había sido nombrado padrino como tutor de Harry en caso de que los Lily y James fallezcan. En todo caso, se podría efectuar el cambio de tutela, ¿no? Porque la tienen los Dursley, que es la hermana de Lily, que no es maga, pero tendría que ser por un proceso de tutoría o si finalmente que Sirius adopte a Harry, ¿no? Como sabemos, Sirius fallece en la saga y esto no se concreta, pero es importante saber que el término padrino no efectivamente hace que uno inmediatamente a la muerte de los padres tenga tutela de un menor. Tiene que hacerse un proceso legal para tener el cuidado de un menor, ¿no? Aspectos de derecho procesal existen muchos en la saga. Vamos a hablar de 3 en específico. El primero es esta figura jurídica que existe, que es el Withengamot, que es tipo un consejo de magos y brujas que determinan los casos judiciales en general. Y lo primero que se observa raro, porque acuérdense que existen diversos casos, ¿no? Contra Bellatrix, contra Igor Karkaroff, contra Barty Crouch Jr., y el mismo Harry Potter. Harry Potter tiene un juicio ahí por utilizar la magia fuera del colegio y por ser menor de edad. En este caso, una de las primeras cosas que nos llama la atención es cómo el ministro de magia puede presidir el Wizardgamot. Nuevamente, esta figura del ministro de magia va más allá de lo que va a ser un primer ministro en el parlamentarismo inglés. En este caso, preside un órgano judicial, ¿no?
Y Dumbledore es claro, esto es un procedimiento criminal común, ¿no? Otro aspecto, está juzgándose a un menor con un proceso criminal común por utilizar la magia fuera del colegio y no ser mayor de edad, ¿no? Lo primero es un órgano o una entidad ejecutiva como puede ser el ministro de magia, el ministerio de magia representado por él. ¿Cómo es posible que pueda ser también un órgano judicial? ¿No? Eso es lo primero raro, ¿no? Y además ejerce también un tipo de función fiscal, porque efectivamente él es quien hace el interrogatorio. Y ese interrogatorio lleva preguntas que son de tipo fiscal, de notar, ¿tenías conocimiento de que no podías usar la magia? ¿Lo hiciste? O sea, son preguntas de tipo criminal. Los cargos contra el acusado son los siguientes que a propósito, y con conocimiento de la ilegalidad de sus acciones, hizo un encantamiento Patronus en presencia de un mogul. ¿Niegas haber conjurado dicho Patronus? No, pero... ¿Estabas consciente de que está prohibido usar magia fuera de la escuela mientras no tengas 17 años? Sí, así es, pero... Brujas y magos del Wizengamot. Yo solo lo hice por los dementores. Ahora, la figura del defensor es muy curiosa porque Dumbledore entra a escena diciendo que él es testigo de la defensa, no es abogado, ¿no? En los fans, en lo que señalan los fans luego, en la parte expandida del universo, señalan que Dumbledore era quien presidía ese Wizengamot, ¿no? Lo cual tendría mucho más sentido de que un órgano ejecutivo esté presidiendo un órgano judicial. Sin embargo, es expulsado porque él y Harry dicen que Voldemort ha vuelto y hay todo un problema político ahí. En todo caso, es un tema de que el juez no puede estar determinado por el poder ejecutivo, ¿no? Lo hemos visto en otras películas como Amistad, ¿no? En Amistad el tema de que el ejecutivo le cambia al juez en el caso, ¿no? Y es una película clásica en donde ya se ve este tipo de temas, ¿no? Por otro lado, se ve también que cuando están bajando en el ascensor el papá de Ron con Harry, Kingsley aparece y les notifica ese momento de que la audiencia había cambiado de las 4 de la tarde, 2 de la tarde, a 5 minutos después de lo que estaban bajando en el ascensor. Eso, desde mi punto de vista, vulnera todo tipo de tutela jurisdiccional efectiva. Te vulnera el derecho a defensa, el derecho a ser oído, te vulnera todo. Porque efectivamente la notificación tiene que hacerse con tiempo para preparar una defensa en principio. 2, le están negando el abogado porque Dumbledore llega diciendo que, oye, a mí no me llegó la notificación. No ejerce como abogado, pero es el defensor desde lo que estamos viendo, ¿no? Efectivamente le están negando los derechos de tutela dentro de un proceso a Harry Potter, ¿no? Por otro lado, también tenemos el juicio de Sirius Black, ¿no? Es un caso criminal en donde a Sirius lo condenan por traicionar y colaborar, es decir, como un colaborador o un coautor del delito, en el asesinato de Lily James. Ahí tenemos que hablar de prueba indiciaria, porque efectivamente lo único que existe de prueba son el dedo de Peter Pettigrew, ¿no? Y que lo encuentran, bueno, esto también se sabe por los fans, que encuentran a Sirius riéndose, ¿no? Los fans dicen que Pettigrew hace explotar una porción de la casa de Harry con los testigos, mata unos cuantos muggles y deja encantado a Sirius riéndose, ¿no? Y efectivamente al llegar ahí los aurores, que es como la policía en el mundo mágico, encuentran a Sirius riéndose, jajaja, jejeje, claro, cuando había muerto Lily James hace un rato, y encuentran el dedo de Peter Pettigrew que efectivamente no estaba muerto, sino que se había escapado, ¿no? Y luego... Scabbers lleva en mi familia 12 años. Una larga vida para una simple rata. Le falta un dedo, ¿cierto? ¿Eso qué? Todo lo que quedó de Pettigrew fue su... ¡Dedo! El cobarde se lo cortó para que pensaran que estaba muerto. Y luego se transformó en una rata. Demuéstrame. Obviamente, años después, 12 años después de que Sirius esté en Azkaban,
Ahí me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no plantearon un habeas corpus? O sea, tanto tiempo en cárcel con prueba tan baja para incriminar a una persona. Y efectivamente, no sé si se habrá escuchado en el juicio porque no se dice el testimonio del mismo Sirius, ¿no? O tienen incluso un encantamiento que es el Finiti Incantatem para demostrar que Sirius no se estaba riendo. Pero el tema es, ¿se puede condenar a una persona con tan poca prueba? Me parece que no, ¿no? El tema procesal, como se puede observar, está muy presente en Harry Potter. Uno de los primeros temas más especializados que podemos ver en la saga de Harry Potter es la propiedad intelectual. Empecemos con un caso específico, ¿no? Snape, cuando se enfrenta a Harry después de haber matado a Dumbledore, en efecto, genera que Snape le revele que es el príncipe mestizo y le dice, ¿te atreves a utilizar mis hechizos en contra mía? Y esto me lleva a pensar, ¿los hechizos se pueden registrar? ¿Le pertenecen a una persona? Me parece que sí, porque Snape dice que efectivamente él creó el Sectum Sempra. ¡Sectum Sempra! ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? Sí, yo soy el príncipe mestizo. En el libro del príncipe mestizo crea el Sectum Sempra y efectivamente tiene control, al parecer, sobre esos hechizos. No se ve la connotación de propiedad intelectual que es el ius excludendi, es decir, no permitirle a la otra persona utilizar el hechizo, pero de facto bloquea el hechizo que trata de hacer Harry Potter y efectivamente le rebota el hechizo. Ese es un primer punto. El segundo punto, que tiene que ver con el tema del aislamiento social y efectivamente un tipo de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, es la piedra filosofal, ¿no? En la saga, efectivamente, cuando se investiga el tema de la piedra filosofal, se reconoce que esta le pertenece a Nicolas Flamel, ¿no? Que el único ejemplar es el de Nicolas Flamel. Claro, aquí está. Nicolas Flamel es el único que ha podido crear la piedra filosofal. ¿La qué? ¿En serio? ¿Que nunca leen? La piedra filosofal es una sustancia legendaria con increíbles poderes. Transforma la materia en oro macizo y produce el elixir de la vida, que hace inmortal al que lo bebe. ¿Inmortal? Que no mueres nunca. Lo sé, Hermione. Y la única que existe en la actualidad pertenece al señor Nicolas Flamel, el gran alquimista. Podemos pensar que Nicolas Flamel, que es un alquimista, ha efectuado un procedimiento para obtener la piedra filosofal, ¿no? Y el único ejemplar que se conoce es el que él ha conocido. Él tiene el conocimiento de ese procedimiento para generar químicamente la piedra filosofal, que tiene entre sus efectos generar la vida, alargar la vida, poción curativa, y adicionalmente transformar en oro los metales, las cosas, ¿no? Esto puede estar protegido tanto como una patente o como un secreto industrial, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, en un contexto de pandemia en el mundo mágico, se podría de un modo u otro expropiar, ¿no? Existe la figura de las licencias obligatorias que implican que en caso de salud pública, interés público, defensa nacional, se puede interceptar, intervenir una patente, en este caso, y promover la licencia obligatoria, es decir, expropiar pagando obviamente el justiprecio y todo, para que se produzca esto en masa para poder ser utilizado, ¿no? La piedra filosofal nos podría ayudarnos a curarnos del coronavirus, y en este caso, claro, el Ministerio de Magia podría ordenar la expropiación de esa patente para efectuar las licencias obligatorias, ¿no? Obviamente compensando y todo lo demás. El tema es, ¿qué pasaría si fuera un secreto industrial? El gobierno podría efectivamente solicitar a Nicolas Flamel que efectúe la divulgación del secreto industrial.
No está previsto el supuesto. Yo creo que podría utilizarse el caso de la expropiación, tomando en consideración que el secreto industrial también es un activo intangible, es contablemente valorizable y todo. Podría efectuarse, ¿no?, el tema de la expropiación con la figura general, pero lo dejo ahí en el debate. Y finalmente, otro de los temas es, claro, en el Harry Potter y la Cámara Secreta, Gilderoy Lockhart es un famoso escritor de libros que al final revela que lo que hacía es tomar las aventuras que tenían otros magos, acompañarlos, ellos corrían el peligro y finalmente él escribía el libro y los desmemorizaba para poder quedarse con el crédito y las historias. Deben saber que cuando tomé el empleo no decía nada en mi contrato sobre... ¿Está escapando? ¿Después de todo lo que hizo en sus libros? Los libros pueden mentir. ¿Usted los escribió? ¡Usa el sentido común, Harry! Mis libros no se venderían si las personas no creyeran que he hecho esas cosas. Es un fraude. Robó el crédito de otros magos y lo puso en sus libros. ¿Hay algo que sí pueda hacer? Sí, y ya que lo mencionas, el embrujo desmemorizante es mi orgullo. De no haberlo usado, esos magos habrían hablado y hubiera sido el fin de mis libros. ¿Eso es considerado plagio? ¿Es una infracción a los derechos de autor? Claramente que sí. El plagio es una vulneración al derecho de paternidad y al derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, el derecho patrimonial que se efectúe, y implica específicamente que se tome una obra de otra persona y la pongamos como si fuera nuestra, ¿no? En este caso, el caso de Gilderoy Lockhart en el mundo mágico de Harry Potter efectivamente es plagio, porque toma precisamente las formas de expresión que pudieron haber hecho los autores de estas historias y lo presenta como suyo, ¿no? Es discutible si es que es la idea o si la forma de expresión. Yo entiendo que si es que se copia el diario de estos magos, efectivamente tenemos un caso de plagio. Si se toma la idea, la forma en cómo se ha expresado, ahí tendríamos discusión sobre si se está tomando en consideración, de repente es un relato oral y que finalmente escrito es una obra derivada y es otro tipo de infracción. Sin embargo, existen infracciones a los derechos de autor en estos casos, ¿no? Otro tema también específico es el tema de los datos personales. Cuando Harry, Ron y Hermione quieren ingresar al banco de Gringotts para sacar este Horrocrux que está en la cámara de Bellatrix Strange, agarran la varita, se disfrazan y en determinado momento Hermione, con poción multijugos, ya vamos a hablar de eso también, presenta, no llega a presentar la varita de Bellatrix. Madame Lestrange, ¿le importaría mostrarme su varita? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Es política del banco. Usted debe entenderlo con el clima que impera. No, evidentemente no lo entiendo. Me temo que debo insistir. Y esto me lleva a pensar, la varita y los datos, ¿no? El material del que está compuesto y el centro de la varita y la flexibilidad o no flexibilidad de la varita, ¿son datos personales o no son datos personales? Efectivamente, la varita es un elemento muy importante, ¿no? Tenemos varitas de todo tipo y vamos, las varitas son datos personales de la persona porque la varita está ligada desde que se compra en la tienda de Ollivander a un mago o a una bruja específico. Entonces, el hecho de que sea un dato personal efectivamente permite corroborarse con la entrada al banco, ¿no? Ahora, otro tema importante es, claro, Ollivander, que es la tienda monopólica, al parecer, en el mundo mágico, es la tienda de varitas, ¿no? No se deja ver si es que existen otras, pero Ollivander maneja un banco de datos. Porque Ollivander, cuando están rescatados, luego de haber pasado por
por la mano de Bellatrix Lestrange, los carroñeros y los mortífagos en la playa cuando están a salvo. Es cuestionado por Harry Potter y Ollivander sabe los datos e identifica que la varita es de Bellatrix Lestrange y la otra varita es de Draco Malfoy. ¿Identificar esta varita? ¿Me puede decir si es seguro usarla? Nogal. Lienzo de dragón. 32 centímetros. Rígida. Le pertenecía a Bellatrix Lestrange. Úsela con cuidado. ¿Y esta? Espino. Crin de unicornio. De 25. Razonablemente flexible. Esta era la varita de Draco Malfoy. Entonces, estos datos personales implican que, claro, en la cabeza de Ollivander, que debe tener seguro un hechizo para acordarse de todas, efectivamente te relaciona la varita con una persona específica y por lo tanto es un dato personal. Se tiene que obtener el consentimiento, se tiene que resguardar los datos personales de distintas maneras, ¿no? Entonces ese es otro dato importante que tenemos presente en la saga. Otro de los aspectos muy importantes y más resaltantes en la saga de Harry Potter son los temas de derecho penal. En este caso existen muchas conductas delictivas que se observan a lo largo de la saga, algunas que son delitos propiamente dichos en nuestro Código Penal y otros que han sido conductas criminalizadas, ¿no?, en el mundo mágico. En este caso vamos a hablar de dos. El primero es el tema de la suplantación de identidad utilizando la poción multijugos, ¿no? Suplantación de identidad en el término coloquial porque el tipo penal específico que existe, al menos en el Perú, es el de falsedad ideológica, en el cual se falsean datos haciéndose pasar una persona por otra, ¿no? El instrumento que más se utiliza en el mundo mágico es la poción multijugos, con la cual uno cambia de aspecto al de otra persona utilizando únicamente un pedazo de cabello de la otra persona. En este caso tenemos varias escenas a lo largo de todas las películas en las cuales se observa el uso de este instrumento. Uno inicial es cuando Harry y Ron reemplazan a Crabbe y Goyle para obtener información de Draco Malfoy acerca de la Cámara de los Secretos y también de si sabe algo del diario de Tom Riddle, ¿no? Adicionalmente, otra escena en la cual se utiliza la poción multijugos para hacer este cambio de identidad es cuando Barty Crouch Jr. interviene al profesor Moody, a Ojo Loco Moody, y lo retiene, que eso también es otro delito que conocemos que es el de secuestro. Pero, bueno, lo suplanta, va a sus clases, todo, y en el torneo de los Tres Magos asesina a Barty Crouch padre, que es su papá. En este caso tenemos también un delito de parricidio. No sabemos cómo lo mata, no se observa esto en la película, pero podemos adivinar y debe ser uno de los hechizos inquebrantables de los cuales vamos a hablar luego. El tercer supuesto de suplantación de identidad que tenemos en la saga es cuando Harry, Ron y Hermione ingresan al ministerio como funcionarios públicos, ¿no? En este caso, los héroes están reemplazando identidades para poder conseguir un Horrocrux que está en el cuello de Dolores Umbridge en este caso, ¿no? Bien. No olviden lo que dijimos. No hablen con nadie si no es completamente necesario. Traten de actuar normal. Hagan lo mismo que los demás. Así, con un poco de suerte, entraremos. Y luego... Se pondrá difícil. Exacto. Sí. Esto es una verdadera locura.
Completamente. El mundo está loco. Vamos. Tenemos que hallar un Horrocrux. Y es más, en este caso Ron, disfrazado de este funcionario público, asiste a una audiencia, a un interrogatorio acerca de la pureza de la sangre de la persona que estaba siendo entrevistada, que era la esposa de este funcionario, ¿no? Esas son las implicancias, incluso porque se estaría emitiendo a un funcionario público respecto a la identidad de la persona que está participando en un acto público. El otro aspecto de derecho penal del cual quiero conversar es el de esta conducta que tienen los mortífagos, y es la de utilizar, bueno, los mortífagos y algunos héroes, como vamos a ver, de los hechizos inquebrantables. ¿Son delito? Vamos analizándolo. El primero es el Avada Kedavra, ¿no? Este hechizo con el cual uno mata a otro, típico para el asesinato. Mi señor. ¡Avada Kedavra! El otro es el Maleficio Cruciatus, ¿no? El Maleficio Cruciatus, que se utiliza para torturar, sabemos de los libros y de la película, que se tortura a los padres de Neville Longbottom, por ejemplo, por parte de Bellatrix Lestrange y otros mortífagos. Entonces esto también es un delito. Muy bien, Harry. Tus padres estarían muy orgullosos. El caso más curioso es el del Maleficio Imperio, ¿no? El Maleficio Imperio, que también es utilizado, ojo, por Harry y por Ron. Lo utilizan ambos en el acceso que tienen al banco de Gringotts. Están utilizando el Maleficio Imperio con un duende para entrar en la cámara donde están las cosas de la familia Lestrange. Imperio. Muy bien, Madame Lestrange. Si gusta seguirme. Por curiosidad, ¿hay alguna otra salida? No. ¿Qué demonios hacen ustedes aquí abajo? ¡Ladrones! Cuando entregaste las llaves de... Para encontrar este cáliz, que es otro Horrocrux, ¿no? En este caso tenemos que se utiliza un duende, y vamos, el duende no estamos seguros, así como en el tema de los elfos domésticos que van a verse luego, si son sujeto de derecho o si son objeto de derecho sensible, protegido, ¿no? En este caso, pero el tema es que Harry y Ron pueden haber cometido un delito, y es más, ellos están utilizando el Maleficio Imperio para poder acceder a robar, porque ese elemento, el cáliz, que era un Horrocrux, finalmente no les pertenece, es de otra persona, y está utilizándose ese instrumento para acceder a una cámara y sacar algo, ¿no? Nota aparte, en este caso Hermione no participa, no utiliza el Maleficio Imperio, pero podría ser una especie de cómplice porque también accede a la cámara acorazada. Uno de los temas más presentes en la saga de Harry Potter es el derecho y la educación. Toda la saga se desenvuelve en un colegio y prácticamente es imposible que no existan temas jurídicos, ¿no? La primera pregunta que tenemos es si Hogwarts es un colegio público o un colegio privado.
La misma autora en Twitter ha revelado que es un colegio público, pero esto no es muy fácil de ver si es que pensamos que envían invitaciones, ¿no? A invitaciones a algunas familias mixtas y algunas familias mágicas. Ahora, el tema es que una persona no mágica nunca va a poder desarrollar magia y va a fracasar en el colegio. Es por eso que existen las invitaciones, pero como ha dicho la autora, es un colegio público. Es decir, la educación en el mundo mágico es para todos, universal, como pasa también en la mayoría de estados del mundo. Otra de las preguntas que viene con esto es los tipos de castigo, ¿no? Existen dos que se me ocurren, efectivamente, cuando Hagrid, por orden de Minerva McGonagall, lleva a los niños, a Malfoy y a Harry, al bosque prohibido y se encuentran con Voldemort chupando la sangre de un unicornio, ¿no? Pero efectivamente el tipo de castigo es bien raro, porque llevar a niños a un bosque con criaturas mágicas que conllevan peligro, por más de que lleves un perro gigante y al futuro profesor de criaturas mágicas y guardabosques del colegio, es un tanto complicado, ¿no? No es un castigo proporcional en todo caso. Y la segunda es, bueno, la escritura con tinta de sangre que efectúa Dolores Umbridge y que efectivamente esto puede calificar hasta como tortura. Es un castigo físico muy fuerte con el cual le hace escribir a Harry Potter "no debo decir mentiras" mientras va saliendo sangre de su propia mano. Debo decir mentiras. Y lo efectúa con un montón de alumnos, ¿no? Tanto es que Minerva McGonagall efectivamente le dice que es un método medieval y que no se debe aplicar, ¿no? Actualmente el sistema educativo prohíbe ese tipo de castigos y manipulación, ¿no? Cosa que antes se permitía incluso en el mundo real y efectivamente ahora existe un mayor control y fiscalización de parte de la autoridad, lo que me lleva también a comentar el papel, ¿no?, de Dolores Umbridge en la saga, porque ella va a Hogwarts como inquisidora, fiscalizadora del ministerio y empieza levemente a controlar, interrogar, pero llega un momento en el cual excede capacidades que ni siquiera el Ministerio de Educación en el Perú tiene, ¿no? O sea, salvo en casos ultra excepcionales como por ejemplo despedir profesores de una entidad educativa específica, ¿no? Por ejemplo, vota a la profesora Trelawney, que es la de adivinación, y se mete con los métodos de enseñanza, ¿no? Y efectivamente el poder que tiene esta inquisidora en la estructura educativa de Hogwarts es muy fuerte y lleva, claro, esa pregunta de que ya, si es público, entonces el Ministerio de Educación puede inculcar doctrinas, todo, porque finalmente cuando Dumbledore desaparece, bueno, el ministerio está tomado, implantan a Snape como nuevo director, cosa que no llegó a pasar con Dolores Umbridge porque no se le colocó en reemplazo de Dumbledore. Y Dumbledore entra a escena para salvar de que Trelawney no se vaya y le dice, ojo, no tienes todavía la potestad para votar del edificio del castillo a mis profesores y profesoras. Cosa que, claro, Dolores Umbridge le responde con una frase categórica, aún no. Es decir, el ministro de magia puede intervenir hasta ese nivel en la educación en Hogwarts. Ahora, otro tema que existe es estos otros colegios, ¿no? El colegio de Bulgaria y el colegio de Francia, me parece que es, en el cual vemos que existen distintos colegios que no sabemos tampoco si son públicos o privados, pero están distribuidos por zonas y vemos que son exclusivos. Entiendo porque el mundo mágico tiene menos población que el mundo mogul. Y efectivamente existen asociaciones y torneos de los Tres Magos, ¿no?
Como dijimos al inicio, existen diversos temas, ¿no? Para finalizar, me gustaría plantear algunos temas de otras áreas, por ejemplo, el derecho laboral. Existe un claro conflicto con el tema laboral en el caso de los elfos domésticos, ¿no? Hermione es una partidaria de los derechos laborales de los elfos, pero primero habría que preguntarnos si están calificados como objeto de derecho sensible o si son tomados como sujetos de derecho, ¿no? Los elfos domésticos. Incluso Hermione funda una asociación para proteger a los derechos laborales, ¿no? Y si esto calificará como esclavitud o no. Existe mucha discusión, los fans han añadido que en el mundo mágico todos los elfos domésticos están felices por su trabajo. Dobby también creo que lo expresa en uno de los libros, pero hay maltratos y efectivamente no es un trabajo remunerado, ¿no? No hay una contraprestación que contrarreste la mano de obra de un elfo doméstico, ¿no? Otro tema, en tema migratorio ya también, es que ustedes saben que los magos se pueden transportar de un lado a otro, ¿no? Una es la red Floo, por ejemplo, que funciona como un metro, ¿no? También cuando se meten a los inodoros para acceder al ministerio, o los trasladores. Sin embargo, existen otros métodos que son las apariciones, ¿no? Y las apariciones implican que pueden irse de un lado a otro, incluso de un país a otro. No se necesitan pasaportes, visas en el mundo mágico, y no hay que confundirnos porque Newt Scamander, por ejemplo, en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, él llega a Estados Unidos en barco, un método tradicional Muggle, y pasa un control Muggle, porque no es un control mágico. Él presenta un pasaporte, sí, efectivamente, y cuando le van a revisar la maleta, él aprieta el botón para Mundo Muggle. Es decir, que el controlador le revisa la maleta, pero es una persona no mágica. Entonces, no existe evidencia del control, pero me parece que sí, ¿no? Británico, ¿eh? Sí. ¿Es su primer viaje a Nueva York? Sí. ¿Trae algo comestible? No. ¿Animales? Debo repararla. No. Déjeme revisar eso. Para moguls. Bienvenido a Nueva York. Gracias. Otra forma que se trasladan es con el traslador, o que en el caso de la Copa Mundial de Quidditch, estuve averiguando, y la Copa Mundial de Quidditch de ese año tuvo lugar en Inglaterra, es decir, no ha habido un control transfronterizo porque no hubo una traslación exterior, ¿no? No estoy seguro si los trasladores te pueden llevar de un país a otro país. Sin embargo, el tema del control migratorio debe estar activado, porque si no, no me explico cómo Newt Scamander se traslada en barco y no efectivamente se aparece, o de repente tienen restringida la magia interestatal. Es un tema a averiguar y muy importante, ¿no? Que también se ha estudiado en el tema de los superhéroes también. Si Thor o un Avenger se pasa de un lado al otro, es un tema recurrente jurídico en los cómics y las novelas gráficas. Y por otro lado, para terminar, existe también un problema en tema de penitenciarías y derecho, ¿no? Derecho penitenciario y Harry Potter, porque los dementores generan algunos mecanismos de control que nos parecerían un poco también tirando hacia la tortura, porque tenemos el caso del beso del dementor, que es uno de los más fuertes, cuando se ve cuando Sirius Black está tirado al costado del lago en el bosque negro, y en el bosque prohibido, perdón, y efectivamente están sacándole la felicidad y el alma del cuerpo.
Y también cuando te roban o te chupan la felicidad, como pasa en el tren que va dirigido a Hogwarts y Lupin interviene con un Patronus, estos métodos para controlar criminales son proporcionales, no dejan secuelas de por vida, o deberían solamente aplicarse hechizos de control, de movilidad o algún otro mecanismo de control. Pero ¿por qué se pone a los dementores a cargo de las penitenciarías? Si efectivamente van a generar controles que pueden generar supuestos de tortura incluso, ¿no? Es un tema jurídico también importante.